Es el estudio de esta hora, y le voy a pedir que nos pongamos de pie y vayamos a el libro de los Gálatas, o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas, vamos a leer ahí, hermano, el capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 6. Gloria al Señor, aleluya. Lo tenemos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Hasta ahí. Bendito el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, porque nos das esta oportunidad y este privilegio de poder comenzar en esta noche un nuevo estudio, Padre de la gloria. Y esperamos, Señor del eterno, que podamos aprender, Señor mío, como siempre, y que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guarde, Señor, nuestras mentes, para que podamos estar atentos en esta hora, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y a ti te damos gloria y honra, porque solo a ti pertenece, Señor. Amén y amén a su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, hoy en esta noche vamos a estar comenzando, hermanos queridos, con el estudio acerca de la secta de los mormones. Esta religión o esta secta la que vamos a estar estudiando en esta noche, o comenzando en esta noche. Posiblemente, ¿verdad?, también nos va a llevar algunos martes aquí, porque por lo que estoy viendo es bastante enseñanzas, hermano. De verdad que me he quedado, yo pensé que ya habíamos visto lo más fuerte con los testigos de Jehová, los adventistas, pero metiéndose y escarbándole en las doctrinas a estas gentes, hermano, uno se encuentra con cosas de verdad que si no se mete de esa manera, pues nunca se entera, hermano, de lo que en realidad cree, ¿verdad?, estas doctrinas. Y bueno, como es un estudio nuevo, ¿verdad?, le recuerdo lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de, se puede decir, hermano, conocer lo que son las falsas doctrinas, o como le hemos titulado a nuestra serie de estudios que hemos comenzado desde hace algún tiempito atrás, la cátedra del diablo, ¿verdad? Espero que, yo creo que usted en su mente ha de tener todavía, ¿verdad?, la cátedra, lo que significa la palabra cátedra, y si no, pues se lo recuerdo rapidito, ¿verdad? La cátedra pues es simple y sencillamente un lugar de autoridad donde se imparte enseñanza, ¿verdad? Y bueno, decidimos ponerle la cátedra del diablo porque hemos estado mirando cómo Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, él ha hallado, hermano, una forma bien, digamos, sutil y a la vez bien eficaz para poder engañar a la gente, amén, para poder atrapar a la gente. Y esto lo ha hecho valiéndose de lo que nosotros conocemos como las religiones. Cuando empezamos estos estudios dimos una introducción acerca de las religiones, de dónde viene todo esto de las religiones, y cómo las religiones prácticamente son, como quien dice,
algo que quiere sustituir, hermano, amén, el sacrificio de Cristo, para que por medio de los propios métodos humanos las personas se acerquen a Dios. Y por eso es que hallamos tantas cosas, hermano, extrañas y raras y diferentes de una religión a otra. Entonces todo esto por supuesto causa confusión en la gente, porque la gente se pone a pensar, bueno, ¿y en qué vamos a creer si estos predican una cosa y aquellos enseñan otra? Y todo esto por supuesto es ventaja para Satanás, hermano. Entonces como Satanás ha visto, ¿verdad?, que la persecución física, en lugar de detener o aplastar a la iglesia, no pudo, sino que la iglesia de igual manera siguió avanzando, pues entonces él quiso infiltrarse, amén, en la iglesia con falsas enseñanzas, con falsos maestros, ¿verdad? Y por eso es que tenemos esos pasajes que hemos estado citando constantemente, como 1 Timoteo 4:1, donde nos dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos días vendrían espíritus engañadores, hermano, y doctrinas de demonios. Por esa razón también hemos venido haciendo énfasis, hermano, en la importancia de conocer la Biblia, de conocer la palabra. Siempre una de las cosas en las que usted puede identificar que una religión o que una predicación viene de una secta o no, es prestándole atención a todas estas cosas que hemos estado viendo. Pero si hay algo en lo que hay que prestar esencial atención, hermano, es qué opina esta gente de la Biblia, qué dice esta gente de la persona de Jesucristo y qué enseñan acerca de la salvación. Con esas tres preguntas que usted logre obtener respuesta de esa gente, ¿qué dicen de la Biblia? ¿Qué dicen de Cristo? ¿Y qué dicen acerca de la salvación? Con eso, ellos explicándole, ya usted se va a dar cuenta si eso es una secta, si eso es una falsa doctrina, una doctrina de demonio, o, hermano, si es alguien que le está predicando lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, pero por supuesto, para que usted pregunte eso, usted tiene que saber también, ¿verdad? Porque si uno no sabe, pues como decimos en México, le van a dar gato por liebre, hermano. ¿Sí me entiende? O sea, le van a engañar igual si no conocemos la Biblia. Entonces aquí hoy vamos a hablar de esta doctrina, hermano, que es también bastante enredosa y tiene muchas cosas, hermano, de verdad que cuando uno bueno, ya usted vamos a entrar ahí, se queda maravillado, como el apóstol Pablo dice aquí, de cómo la gente llega a creer estas cosas, hermano. Pero este es el asunto de las sectas, ¿verdad? Toman el control de la voluntad de las personas. Acuérdese que el engaño no es nada más de los hombres, sino que viene de Satanás, el diablo. Amén. Y Satanás, el diablo, si hay algo que sabe hacer bien, es engañar, hermano. Amén. Dice en San Juan 8:44 que él es mentiroso desde el principio. Es más, él es el papá de los mentirosos, hermano. El padre de toda mentira, dice el Señor, que es el diablo. Entonces aquí Pablo habla, hermano, y yo quiero que meditemos, ¿verdad?, en este texto, porque Pablo habla y dice aquí que él está maravillado, ¿verdad?, de cómo estos gálatas se han dejado engañar escuchando otro evangelio. Y luego Pablo rectifica y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban, es decir, hay quienes vienen y nos quieren confundir. Pero evangelio, dice Pablo, solo hay uno. Pero hay quienes vienen y perturban y pervierten, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo da una sentencia aquí guiado por Dios y dice, hermano querido, que si un ángel del cielo, en el verso 8, anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. Esta palabra significa que caiga bajo maldición o que sea maldito. Incluso es tan serio esto, hermano, de prestar atención a lo que uno oye en la iglesia, que Pablo dice, incluso si alguno de nosotros, dice, si yo mismo un día vengo y les empiezo a predicar un evangelio del que ya les he predicado y empiezo a cambiar mi predicación, yo mismo sea anatema, dice el apóstol. O sea, así de serio es esto, hermano.
O sea que ser cristianos, ir a la iglesia, congregarse, no es nada más de ir a sentarse y pasar el rato y saludar a la gente. No, ¿qué es lo que usted va a recibir? ¿Qué es lo que va a creer? Porque de ahí depende su vida, hermano, la eternidad de nosotros. Esto es lo tremendo. Entonces vamos a hablar acerca de los mormones hoy, ¿verdad? Como siempre comenzamos estos estudios, vamos a enfocarnos en esta noche en los aspectos, ¿verdad?, un poquito históricos, y hablar acerca de unos datos generales de la iglesia para que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de los mormones, que es el nombre con el que comúnmente nosotros le conocemos. Yo creo que ya nosotros hemos visto los mormones en alguna ocasión por la calle, ¿verdad? Son esa gente que se visten muy bien y que siempre andan con una camisita blanca y una corbatita negra. Casi siempre son jóvenes los que andan por ahí, ¿verdad?, predicando. A veces andan en bicicleta, a veces andan a pie. Amén. Y esa gente, ¿verdad?, muy educada, por cierto, y gente, hermano, que habla muy bien. Esos son los mormones. Alabado el nombre del Señor. Pero fíjese que el nombre de la iglesia oficialmente no es los mormones. De hecho, los mormones no les gusta que le llamen mormón, hermano. O sea que cuando usted platique con uno, evite llamarle mormón, ¿verdad? Si quiere tener una plática amena y poder hablarle de Dios. Ellos no les gusta, ¿verdad?, que se le llame mormones. El nombre de la iglesia oficialmente es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre de la iglesia oficialmente. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es que tienen ese nombre. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la doctrina principal de esta iglesia, porque hay varias ramas, ¿verdad? Como casi todas las religiones tienen sus ramas, sus divisiones que han hecho. Existen otras ramas, que hay otra que se llama o se llamaba antes, porque ya ahora se llama diferente, pero se llamó por mucho tiempo Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy se llama Comunidad de Cristo, ¿verdad? Hoy se llama así. Y también está la iglesia Lote del Templo. Así también está una iglesia que se llama así, una iglesia mormona, pero que solo se llama Iglesia Lote del Templo, y esa se encuentra en Illinois, en Bloomington, Illinois. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el fundador de esta iglesia es el señor, o fue el señor Joseph Smith, o en español José Smith. Este fue el fundador de esta iglesia, y la fecha registrada históricamente de la fundación de esta iglesia fue el día 6 de abril de 1830. Amén. O sea que los mormones, al igual que los testigos de Jehová, al igual que los adventistas del séptimo día, son religiones prácticamente nuevas, hermano. Note eso, son religiones del siglo XIX. De hecho, estos mormones se fundaron antes que los testigos de Jehová y antes que los adventistas. Amén. Entonces, pero eso es interesante que nosotros lo notemos, porque en el siglo XIX, que empezó en el año 1800, ¿verdad?, hasta el 1900, salieron muchas doctrinas de estas. Imagínense nada más las que hemos visto: los testigos de Jehová, los adventistas, hoy los mormones, también los solo Jesús. En estas fechas, ¿verdad?, fue que se empezó con este asunto del nombre de Jesús y todas estas cosas. Más adelante vamos a verlo también. Entonces son doctrinas, hermano, prácticamente nuevas. No es por ejemplo algo como el catolicismo, que el catolicismo tiene, hermano, miles de años, porque comenzó en el 315 por ahí, ¿verdad? Esa religión. O el Islam también, que comenzó 600 años después de Cristo. Son religiones viejas, pero estas son nuevas. No tienen más, ¿cuánto es de 1830 ahorita? Unos, ¿qué? 180 años por ahí, 180 y algo de años más o menos que tiene de historia la iglesia. La sede central de esta iglesia, es decir, sus cuarteles generales,
se encuentran en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra la sede central de la iglesia, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Cuando hablamos de la clasificación, ¿verdad? Les recuerdo nuevamente, las religiones mayormente se dividen en dos clases, que son religiones, ¿se acuerdan? Monoteístas. ¿Y cuáles son la otra? Politeístas. Monoteístas, ¿verdad? Son las religiones que creen en un solo Dios, como afirma, por ejemplo, el Islam. Amén. Entonces, esta religión se clasifica o es clasificada como politeísta. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es decir, cree en muchos dioses. De hecho, cuando uno se adentra a la doctrina, los mormones creen que cada uno de los hombres van a ser dioses en la otra vida. Amén. Vamos no me quiero adelantar, ¿verdad? Mucho, pero eso es lo que vamos a estar mirando. La autoridad del libro del Mormón, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de su autoridad? ¿Qué es lo que predican? ¿De dónde ellos se basan? En primer lugar, el escrito más importante de ellos, por supuesto, es el libro del Mormón. De ahí es que viene el nombre, mormones, ¿verdad? Como ya vimos, no se llaman mormones, pero se le conoce como mormones. ¿Por qué? Porque ellos predican, creen en el libro del Mormón. Hay otros libros que también ellos usan y que vamos a estarlo citando durante el estudio, y uno se llama Doctrina y Convenios y el otro se llama La Perla del Gran Precio. Son dos libros, todos escritos por José Smith: Doctrina y Convenios y La Perla del Gran Precio. Amén. Ahora, también ellos creen en la Biblia o usan la Biblia como palabra de Dios. Amén. Pero hasta donde esté correctamente interpretada. O sea que ellos creen en la Biblia, pero si usted pone digamos, a medir la confiabilidad del libro de Mormón, de los libros de José Smith, Doctrina y Convenio, La Perla de Gran Precio y la Biblia es la última. O sea, la Biblia es la menos confiable para los mormones. Y cuando lleguemos al asunto de la Biblia vamos a ver por qué razón. Gloria al Señor. También la autoridad de ellos, amén, son las revelaciones dadas a los oráculos vivos, como le llaman ellos, o los profetas vivientes, amén, que son prácticamente los presidentes de la iglesia. Cuando una persona asciende a presidente de la iglesia, se convierte en un profeta viviente para los mormones. O sea que ellos creen que Dios le revela a ese profeta y ese profeta viene y puede cambiar la doctrina, puede, ¿verdad?, hacer sus leyes. Algo así como un papa, digamos, hermano. Tienen ellos, ¿verdad?, esos profetas o oráculos vivos. También tienen ellos le llaman un quórum de 12 apóstoles que junto con este presidente, amén, y otros 70 hombres son los que gobiernan prácticamente todo lo que es el sistema de esta iglesia, que es una iglesia, como vamos a ver, mundial también, amados hermanos. Bendito el Señor. Entonces esos serían, ¿verdad?, los datos de la fundación, donde se encuentra esta iglesia y todo esto. Algunos datos generales vamos a ver aquí, hermano, para que conozcamos más poquito a los mormones antes de entrar a sus doctrinas. Según el último informe de esta iglesia, para el 31 de diciembre del 2018, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días contaba con 16.313.735 miembros en todo el mundo. O sea que es una religión grande, hermano, mucha gente. 16.313.735 miembros en todo el mundo, repartidos en 30.563 congregaciones, y se encuentra aproximadamente en 160 países del mundo. Amén. Es increíble, hermano, pero mormones hay hasta en la sierra de los países de nosotros, hermano.
Oiga eso, ¿verdad? A veces a las personas que somos de tal o cual país, ¿verdad? Y cristianos, nos cuesta ir a la montaña a predicar. Allá andan los mormones predicando, hermano. Allá los ve, que no saben ni hablar muy bien algunos todavía, pero ahí andan haciéndole la lucha, predicando. Entonces, de esta manera es que ellos se han logrado expandir bastante. Los mormones se destacan por su sinceridad y su entrega. Oiga eso, se abstienen de los vicios, cooperan en las labores de la iglesia y en tiempos de necesidad reciben ayuda de ella. Ha crecido mucho debido a su obra misionera. Note este dato, hermano, me pareció muy, muy interesante. Amén. Dice, ¿verdad? Los mormones mismos en sus, porque esto lo estuve sacando de la página de ellos, ¿verdad? Los hombres mormones actúan como misioneros durante 2 años cuando cumplen 19 años. Al llegar a los 19 años, los hombres, amén, actúan como misioneros, se enlistan a la obra misionera por 2 años, los jóvenes hombres. Las mujeres, cuando cumplen 21 años, las mujeres también se alistan a la obra misionera por 1 año y medio. Se van a las misiones. Oiga, no pueden escoger a dónde serán enviados y con frecuencia deben aprender un idioma extranjero. Son separados de sus familias, solo se les permiten 2 llamadas telefónicas al año y se les asigna un compañero para que los mantenga en su curso, alguien que los vaya ayudando, por supuesto. Se espera que evangelicen durante 10 horas cada día, 6 días de la semana, y ellos mismos costean sus gastos hasta donde les sea posible, hermano. O sea que los jóvenes mormones, cuando ya llegan a la edad de 15, 16 años, ya ellos empiezan a ahorrar dinero y ahorrar dinero y ahorrar dinero y ahorrar dinero y ahorrar dinero para que cuando llegue, hermano, a la edad de, ¿cuánto dijimos? 19 años, ya ellos tienen un buen bonche de dinero para irse 2 años a dedicarle, hermano, su tiempo a Dios en la mente de ellos. Totalmente. Por eso es que se separan de las familias, no se comunican más que 2 veces al año, hermano, por teléfono. ¿Por qué? Porque el enfoque principal no es, hermano querido, ir a perder el tiempo, sino a predicar, a predicar, a predicar. Entonces imagínese usted, hermano, 2 años de misionero, y esto es la mayoría de los jóvenes que hacen esto. Amén. Entonces yo cuando leo estos datos, hermano, de verdad le oro al Señor y le digo: Dios mío, denos a nosotros también eso, Señor. En la iglesia necesitamos eso. O sea, me refiero a la iglesia evangélica general, hermano. No se espante tanto, ¿verdad? Porque también aquí, hermano, porque yo no pierdo la esperanza que aquí el Señor va a levantar pastores, evangelistas, predicadores. Me fueron ahora sí usted. Y al último pastora, si no hay pastores. Más serias se pusieron. Entonces, imagínese usted, hermano, por esa razón es que están en 160 países ya y cubren. Entonces esta gente se esfuerza, hermano, de tal manera para que para ellos hacer este esfuerzo por ganar a otros para Dios. Alabado el nombre del Señor. Imagínese usted, hermano, y muchos creyentes que quieren ser misioneros, pero oiga, mi hermano, y no, ni al vecino que tenemos al lado le queremos hablar. No, amén. Esta gente, como los testigos de Jehová vimos, son gentes, hermano, que se sacrifican de verdad por la causa. Y note, está equivocada la causa de ellos, pero lo hacen así, hermano. Lo hacen, tienen que aprender otro idioma y cuánta cosa, amados hermanos. Note, los mormones, el país donde más se encuentran, por supuesto, es aquí en los Estados Unidos, y el segundo país con más gente mormona es México. Pero aquí en los Estados Unidos solo representan el 1,4% de la población. Pero la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es notable por su variedad de intereses comerciales. ¿Qué es este dato? ¿Verdad? Los mormones
son una religión muy fuerte aquí en los Estados Unidos, y ellos no solamente son fuertes en la predicación, sino que también son muy disciplinados, hermano, en sus tareas. La mayoría de los mormones estudian la universidad, porque ellos incluso tienen sus propias universidades, hermano, escuelas y cuánta cosa, y ellos tratan de alcanzar los mayores grados que se puedan. De tal manera que los mormones, hermanos, son gente bien prosperada económicamente aquí en los Estados Unidos. O sea, son de los más ricos que hay aquí. ¿Usted se acuerda hace 4 años cuando estuvo corriendo uno para presidente aquí que se llamaba Mitt Romney? ¿Se acuerda? Cuando hubo, que apenas peleaba Trump, parece que era con Trump que peleaba. Obama era, no, Obama sí era, que era con Obama. Entonces ese hombre era un mormón, y ese hombre es un multimillonario. Y no solamente eso, candidatos, hay otro senador que me parece que se llama Harry Reid, que es mormón también. Pero el asunto que esta gente, hermano, es bien disciplinada en sus negocios. Amén. Por ejemplo, mire, los negocios que esta gente tiene incluyen estancias ganaderas, estaciones de radio, empresas de seguros. Acaban de hacer un centro comercial, hermano, de cientos de millones de dólares. El tratamiento de aguas residuales, un parque, ¿verdad? Según una revista que se encarga de analizar todas estas estadísticas, la iglesia mormona es propietaria de más de 1 millón de hectáreas aquí en los Estados Unidos. Sus miembros son dueños de grandes empresas como por ejemplo JetBlue, que es una compañía de aviación, ¿verdad? JetBlue. Son dueños también de SkyWest Airlines, son dueños de los hoteles Marriott y muchas otras. O sea, todas esas negocios que nosotros conocemos ahí, todos estos, hermano, son manejados, algunos, pero la mayoría de estos negocios de los que le mencioné yo son los dueños, ¿verdad? Mormones. Y cuando los entrevistan, porque estuve viendo entrevistas que las hacen, ellos lo que les hace llegar ahí y lo que les hace es echar para adelante su religión es la disciplina, hermano, la disciplina. Amén. Y yo creo que eso de disciplinarse bien le ayuda a uno para todo, hermano, para todo. Amén. Tanto para la vida espiritual como para la vida misma de terrenal, hermano. Si uno es bien disciplinado, ¿verdad? ¿Sabe por qué a veces le cuesta a uno tanto, por ejemplo, ahorrar dinero? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque no es bien disciplinado, ¿verdad? A veces uno dice, hoy sí voy a ahorrar y agarra el cochinito, pero ahorró un mes y al otro mes lo sacó ya. Lleva 2 meses ahorrando y ya quiere contar a ver cuánto lleva. ¿Sí o no? Así somos nosotros, hermano. Entonces, esta gente tiene disciplina en todas las áreas y por eso es que han llegado, ¿verdad?, en lo terrenal bastante lejos y también, como vemos, ¿verdad?, en el ámbito eclesiástico. Alabado el nombre del Señor. Entonces, eso más o menos son datos generales, ¿verdad?, para que conozcamos poquito los mormones. Ahora vamos a entrar en datos históricos para ir entrando más en detalle. Los mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿verdad? En donde el pueblo estaba hambriento de Dios y muchos acudían a escuchar a predicadores itinerantes, de esos predicadores que se mueven, ¿verdad?, de aquí para allá, en las calles, por todas partes. En esos días se multiplicaban las iglesias, al mismo tiempo que surgían nuevas predicaciones. La familia Smith, Joseph y Lucy Mack Smith, los padres de José Smith, deciden trasladarse de su natal Sharon, Vermont, ¿verdad?, que es un estado de aquí en los Estados Unidos. Deciden trasladarse desde ahí hacia el estado de Nueva York, debido a una muy mala temporada de grandes heladas que arruinaban sus cosechas. Sabiendo que su futuro era ahí incierto, ellos toman la decisión de trasladarse a nuevas tierras y con muchas dificultades llegan a Palmyra, Nueva York.
donde se hicieron de una granja al paso del tiempo. Amén. O sea, esta más o menos es la historia donde empieza a desarrollarse la iglesia mormona. Nos empieza a hablar, ¿verdad? Esto lo saqué del libro de la historia de la iglesia, de ellos, ¿verdad? Donde empieza a narrar cómo los papás de José Smith se trasladaron. Vivían en el estado de Vermont, aquí, Estados Unidos, se trasladaron para Nueva York. Amén. Allá en Nueva York llegaron, se establecieron, tuvieron muchas dificultades en el camino, ¿verdad? Pero lograron establecerse. Y cuando ellos llegaron allí, en un principio, la familia Smith no pertenecía a ninguna iglesia, aunque había un florecer de muchas predicaciones en ese tiempo. Amén. Ellos no pertenecían a ninguna iglesia, ¿verdad? De hecho, la historia, ¿verdad?, dice que la mamá y el papá de José Smith eran dados a la adivinación. La señora, doña Lucy Mack Smith, ella, ¿verdad?, era dada a la adivinación. El papá de José Smith, según los datos históricos, él era también, hermano, dado a la adivinación, la que usaba para él buscar tesoros enterrados. En esa época también era bien común, bien famoso esa fiebre de andar buscando tesoros escondidos y eso. Entonces, en este ambiente más o menos de, digamos, de adivinación, de hechicería y este tipo de cosas, va creciendo José Smith. De hecho, se le transmiten esta enseñanza a él, ¿verdad? Más adelante, por el año 1826, la historia, ¿verdad?, registra que José Smith estuvo preso porque él, ¿verdad?, engañó, o lo acusaron de engañador, porque él tenía una piedra supuestamente milagrosa que le ayudaba a encontrar tesoros, hermano, enterrados. Y por ahí, ¿verdad?, se hacía de negocios y de hecho, ¿verdad?, lo arrestaron y lo acusaron por embaucador, por estafador. Pero eso fue más adelante. Ahora, ellos no pertenecían a ninguna iglesia, pero allí, ya cuando se establecieron en Palmyra, Nueva York, José Smith empezó a tener contacto con gente de esa ciudad, amén, y empezó a conocer gentes de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, de una iglesia que se llama cuaquera también, ¿verdad? Una iglesia cuaquera, metodistas que hacían reuniones para mantener viva la llama de la religión. Entonces, ya cuando se establecen ahí, el joven José Smith empieza a conocer a esta gente y empieza a oír las predicaciones de esta gente, amén, y entonces le empieza a, digamos, a entrar el interés por conocer. La historia de ellos dice que él se desvivía por querer conocer, ¿verdad?, más acerca de Dios, como que él sentía un fuego interior, dice la historia de él, ¿verdad? Pero a la edad de 12 años, José Smith, siendo de 12 años, él se confundía mucho escuchando a tantos predicadores predicar acerca de la Biblia, pero llegar a conclusiones diferentes. O sea, él escuchaba a los bautistas, a los presbiterianos y decía, pero ¿por qué predican unos de una forma y por qué otros predican de otra forma? Y eso, según en su propia biografía, lo confundía mucho y lo preocupaba. Amén. Entonces él quería unirse a alguna iglesia, pero no se decidía por ninguna al ver tantos debates y confusiones. Él creía que la verdad de Dios estaba en un lugar, mas no sabía cómo encontrarla. Amén. Esto es lo que él mismo dice en la biografía de él, ¿verdad? Y lo que dice también la historia de la iglesia mormona, ¿verdad? Él quería, no sabía, él sabía que había una verdad, pero no sabía en dónde encontrarla. Un día, mientras oía a un predicador, escuchó que citó el pasaje bíblico de Santiago 1:5, donde dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Él escuchó que se predicaba eso. Entonces, dice la biografía de José Smith, con un fuego en su corazón, José decidió orar profundamente a Dios. Y en una primavera de 1820, se fue a un bosque a orar, diciendo, oh Señor,
¿a qué iglesia debo de unirme? O sea, él quería conocer a Dios. Entonces, como estaba confundido, él quiso clamarle a Dios y asegurarse que Dios le dijera a dónde, en dónde se tenía que reunir. Y se fue al bosque a orar. Amén. ¿A qué iglesia debo unirme? Era la oración de José Smith. De pronto, dice él mismo, su lengua se hinchó de tal modo que ya no pudo hablar, ya no pudo seguir hablando, orando. Él sintió una fuerza de oscuridad que lo ataba y lo destruía, hasta que clamó fuertemente a Dios, cuando de repente lo llenó una luz que encendió todo el bosque alrededor donde él estaba. Note, ¿verdad? Entonces, en ese momento que él está orando, siente una opresión. Puede entenderse por lo que él dice, ¿verdad? Una fuerza oscura y todo eso. Él como que trata de decir que es una fuerza demoníaca que lo oprimía y no lo dejaba orar. Pero él clamó más fuerte a Dios y entonces se iluminó todo. De hecho, en sus libros él dice que era algo así como cuando la zarza de Moisés ardió allá en el Sinaí y alumbraba todo aquello y no se quemaba. Así él dice que miró los árboles a su alrededor, ¿verdad? Pero cuando él abre los ojos y ve qué es lo que está pasando, eran prácticamente, dice el propio José Smith, era Dios el Padre y su Hijo Jesucristo quien se le apareció en ese momento. Aleluya. Cuando José Smith los ve, dice que Jesucristo le dijo: José, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente aquella atadura que lo ataba se hizo pedazos. Entonces él volvió a preguntar: ¿a qué iglesia debo unirme? Estaba preocupado el hombre, ¿verdad? Por una iglesia. Entonces Jesús le responde: no te unas a ninguna de ellas. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, le dijo Jesús. Nadie hace lo bueno. Se han apartado del evangelio y se han corrompido las verdades sagradas. Pero yo, le dijo Jesús, te voy a revelar la plenitud del evangelio a su debido tiempo. Note, entonces aquí ya estamos empezando a ver cómo es que va a nacer la iglesia mormona. Tenemos a este joven José Smith recibiendo ¿qué? Una revelación y una visión, según él en sus propias palabras, de Dios el Padre y de Jesucristo. Él quiere saber a qué iglesia se va a unir, pero Jesús le dice: a ninguna te vas a unir porque todas están equivocadas. Nadie está predicando la verdad, pero yo a ti te voy a revelar la verdad. Amén, pero no ahorita, sino en el momento apropiado. Fue eso lo primero que oyó José Smith de esta revelación, hermano. Ahora, ya uno cuando empieza a estudiar esto, hermano, y por eso es que quise leer el pasaje de Gálatas, porque aquí dice que incluso, amados hermanos, puede venir un ángel de Dios, o un ángel del cielo, perdón, dice Pablo, puede venir un ángel del cielo a predicarnos un evangelio. Es decir, puede venir un espíritu, hermano, a querer hablarnos de que existe otro evangelio. Y es precisamente lo que esta aparición de Jesús y supuestamente de Dios el Padre le comunica a José Smith. Le da otro evangelio. ¿Por qué? Cuando usted lee el libro del Mormón, claramente en la tapa del libro del Mormón dice el libro de Mormón, y abajo sin ningún reparo dicen otro testamento de Jesucristo. O sea, ellos mismos desde el principio lo aclaran. Amén. Otro testamento, otro evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia en este texto que estamos leyendo, hermano? Cuando nosotros empezamos a oír de que yo predico lo que predico, que yo enseño lo que enseño, porque a mí me reveló Dios esto, y a mí el Señor me reveló que fundara esta iglesia así y asá, y que enseñara esta doctrina, allí es que hay que parar bien las antenitas, hermano. ¿Por qué? Mayormente en el día que vivimos hoy, que son tiempos finales, ¿verdad? Y aquí es donde entra la cuestión esta espiritual de las doctrinas de demonios, hermano.
¿Por qué? Porque bueno, puede ser, ¿verdad? Vamos a ver que José Smith fue un fraude total, hermano. Pero puede ser que se le haya visto una aparición, pero lo que siempre preguntamos, ¿quién era ese espíritu? ¿De dónde proviene? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que el diablo se disfraza ¿cómo? De ángel de luz. O sea, esto, hermano, es para que nosotros vayamos, amén, entendiendo y que le vayamos prestando siempre más atención a la Biblia. La Biblia es la autoridad de la iglesia, de donde se obtienen las doctrinas, porque ahí está revelada la doctrina para la iglesia. Entonces, nadie puede venir a decir que soñó, que tuvo una visión y esto, y que ahora Dios quiere que hagamos las cosas de esta manera. Amén. Cuando eso sucede, amados hermanos, ya uno tiene que abrir muy bien los ojos. Alabado el nombre del Señor. Como le dije, parece que fue que les dije aquí, ¿no? De un predicador muy famoso que es de esos fuertes, pero que yo dije, bueno, que ya el hombre dijo, amén, va a haber momentos, dice que el Señor le reveló, dijo él, el Señor me reveló que me va a dar una profundidad tal en la Biblia que mucha gente que me oiga va a dudar de que lo que yo hablo sea de Dios, y me van a criticar y me van a decir tal o cual cosa. Entonces ya cuando uno oye ese tipo de cosas, hermano, o sea, cómo Dios te revela algo a ti en privado para que solo tú lo conozcas y a la iglesia no. Si la Biblia es la revelación de Dios y la Biblia dice que no es de interpretación privada, hermano. ¿Se da cuenta? O sea, ya cuando uno empieza a oír esas cosas, mira, un hombre puede ser muy usado ahorita, pero si se le sube el ego, se tuerce, hermano. Se tuerce. Aquí no hay que confiarse en nadie. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquí hay que confiar en la Biblia, hermano. Por eso usted cuando oye las predicaciones mías o de cualquier hermano que predica aquí, siempre en la Biblia, chequen la Biblia, asegúrese de que sea bíblico eso, hermano. A su nombre sea la gloria. Imagínense, porque si nosotros no estamos centrados en esto, se levanta un profeta y nos cambia todo el asunto acá, hermano. ¿Ah? Pero cuando usted enfrenta ese tipo de cosas, entonces la gente no quiere entender cómo es la situación. Amén. Si nosotros le hiciéramos caso a todos los profetas que se levantan y dicen, hermano, aquí estuviéramos ya a saber cómo. La última revelación del profeta, todo el culto, ustedes tendrían que estar parados ahora. Desde que comienza hasta que se acaba el culto, parados de pie todos. Porque así me reveló Dios que quiere que lo adoren, todos de pie, todos de pie. Entonces, ¿será de Dios eso, hermano? O sea, quiere decir que todos estos 1000 y algo de años que la iglesia ha adorado a Cristo y ha sentido su gloria y su presencia y todo, ¿estaba mal la iglesia? Ahora Dios quiere que lo adoren así, de pie, todo el culto. Entonces, da cuenta, hermano, son cuestiones que uno fácilmente puede dejarse mover si no conoce la Biblia. Por eso cuando usted lee también la carta a los Corintios, hermano, la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice claramente, mis amados hermanos, que no se deje mover, amén, por nada, por espíritu, por carta, como si fuera nuestra. No se debe de dejar mover uno por nada de esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. Entonces José Smith, hermano, tiene esta revelación y empieza, ¿verdad?, a mirar todas estas cosas. Ok, el Señor le dijo, al tiempo señalado te voy a revelar lo que te estoy diciendo. Pasaron 3 años y ya a la edad de 18 años, el 21 de septiembre de 1823, mientras oraba José Smith, vio un ángel en el aire en su habitación, el cual se llamaba Moroni. Note, el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona, ¿verdad? Ahí donde estaba José Smith, en Nueva York. Había vivido físicamente este ángel en aquella zona hacía unos 1400 años. Y ahora se le aparece a José Smith en un ser espiritual, el ángel Moroni. Mormón, que era el padre de este ángel Moroni, este ángel empieza a comunicar que su padre, que se llama Mormón, él había esculpido
en unas planchas de oro la historia de su pueblo, la historia del pueblo de Moroni y de Mormón. Ahora, le dijo que esas planchas de oro estaban enterradas en un cerro cercano que se llamaba el Cerro de Cumora, en las cuales estaba escrita la historia de un pueblo que había habitado o que habitó antiguamente las Américas, es decir, todo el continente americano. Note por favor, también narraba en esas planchas que le está diciendo el ángel, cómo Jesús había visitado el continente americano y les había enseñado la plenitud del evangelio después de haber resucitado de entre los muertos. Amén. Este es el mensaje que le está dando el ángel Moroni, ¿verdad? Es decir, aquí en Norteamérica y en toda América habitó un pueblo que son los antiguos descendientes de los indios, prácticamente de aquí, de las Américas. Y le empieza a narrar que Jesús, después que resucitó allá en Jerusalén, se vino para acá, para el continente americano, y aquí les predicó a aquellas gentes antiguas, amén, según el relato del ángel, amén. Y el mismo Moroni había recopilado toda esta información y había enterrado esas planchas en el año 420 después de Cristo, amén, en un lugar, ¿verdad?, cerca de donde se encontraba José Smith. El ángel Moroni le dijo también que había unas piedras de vidente en forma de lentes llamadas Urim y Tumim, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la Biblia esas piedras? Y estas piedras en forma de lentes estaban enterradas dentro también junto con las planchas, y estas le ayudarían a traducir y a descifrar el mensaje de las planchas que estaban escritas en un idioma antiguo llamado egipcio reformado, que adelante vamos a ver que esto es pura mentira, hermano. Aleluya. Antes de desaparecer, el ángel le dice que no le diga nada a nadie acerca de las planchas, y que de no obedecer el mandato que Dios le está dando sería destruido. Esto lo hizo el ángel por 3 veces, le dijo el mismo mensaje. Entonces, después de varios intentos, ya donde Moroni le dice el lugar exacto donde están las planchas enterradas debajo de una piedra en el cerro de Cumora, entonces José Smith trata de ir a buscarlas en 3 ocasiones, pero según la misma biografía de José Smith, no lo deja el ángel. Siempre que él va a buscar, encuentra la piedra, encuentra y abre y ve que ahí están las planchas, pero el ángel Moroni no deja que las tome, no es tiempo todavía. A veces le dice, todavía no estás completamente purificado, ¿verdad? Porque él cuenta, José Smith, en su biografía, que dice que él pensó, amén, como tenía necesidades económicas, dice, pensó, amén, en cuánto sería de dinero si llegara a vender estas planchas y cosas por el estilo, y que el ángel conoció sus pensamientos y le dijo, no estás listo todavía. Fueron 3 veces, 3 intentos, hasta que después de 3 intentos pudo hacerse de las planchas. El 22 de septiembre del 1827 pudo tomar consigo las planchas y traducir su mensaje por el poder y el don de Dios. Después de traducidas las planchas, él le devuelve las planchas de oro al ángel Moroni, y a esa traducción se le puso el nombre el Libro del Mormón, dando así oficialmente inicio a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dijo un predicador antiguo, para mí son los mismos demonios de siempre, dijo, pero ellos se consideran los santos de los últimos días. Entonces, hermano, vea por favor la historia de cómo nace la iglesia. Una revelación, una aparición, amén. Ya con eso es suficiente base para uno cuestionar la fuente, si esto es algo serio o no. Alabado el Señor. Pero entonces imagínese usted, vamos nosotros a ver, ¿verdad?, cómo, amados hermanos, toda esta historia, ¿verdad?, porque ya el tiempo ha avanzado, pero todo esto, hermano, queda o no hay ninguna prueba sólida
de que esto realmente haya existido. En primer lugar, las planchas de oro, el ángel le dijo que nada ni nadie las podía ver, solo él. Y ahí estamos ya un problema, hermano, ¿verdad? Como que usted quiere decir, mire, así dice la Biblia, y la Biblia, Dios dice esto, y por eso dejó la Biblia así. Pero ¿y dónde está la Biblia? Aquí está, mire, aquí dice. Pero las planchas de donde salió el libro de Mormón, ¿verdad? Que supuestamente el libro de Mormón es todo lo que está registrado en esas planchas, nadie las vio. Según la historia de la iglesia de ellos, dicen que hubo 11 testigos. Y por ahí hay, en el libro aparecen los nombres y aparecen ellos testificando de que sí vieron. Pero las indagaciones de los expertos en estas antigüedades, hermano, afirman que ninguno de esos hombres vio. Muchos de ellos después se apartaron de la iglesia mormona y ellos dijeron que no las habían visto físicamente, sino que las habían visto como José Smith les enseñó a mirarlas, con el ojo espiritual. Así cualquiera, ¿verdad, hermano? Con el ojo espiritual miraron las planchas, pero no las palparon, no las miraron. O sea, que José Smith fue el único que pudo mirar estas planchas de oro. Amén. Ya desde aquí entonces empezamos nosotros a cuestionarnos la veracidad de esto, hermano. Pero esto es entonces donde nace la iglesia mormona. Una aparición de un ángel donde le da instrucciones a José de que ahí están esas planchas, tiene que ir a buscarlas para que traduzca este mensaje. Este es el evangelio completo de Cristo, ¿verdad? Este es el evangelio de Cristo, tienes que darlo a conocer, ¿verdad? Y ahí te dejamos todas las herramientas para que lo traduzcas. Alabado el nombre del Señor. Amén. No me quiero adelantar, ¿verdad? Porque vamos a examinar un poquito el contenido y los problemas que enfrenta el libro de Mormón hasta el día de hoy, hermano. Pero antes de entrar allí, ¿verdad? Los minutitos que nos queden, vamos a ver algo, hermano, que surge en los primeros días de la iglesia, en los primeros años, y es la práctica de la poligamia. Oiga eso, ¿verdad? La poligamia, amén, es esta práctica de tener más de una esposa. Es decir, donde los hombres se pueden casar con más de una mujer. Son matrimonios plurales, como le llaman ellos. Ahora, José Smith, ya después de estas revelaciones, pasado el tiempo, aseguraba que recibía muchas revelaciones de Dios y empezó a introducir muchas doctrinas nuevas en su nueva iglesia. Una de ellas fue la práctica de la poligamia, que era una práctica ilegal ya en ese tiempo en los Estados Unidos, que estaban apenas acomodándose ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, según el propio José Smith, en el libro que yo he estado leyendo, donde él cuenta acerca de su historia, y la iglesia misma cuenta de ello, según él no quería entrar en esta práctica. O sea, José Smith no quería ser un polígamo, no. Entonces, según él, dice que porque esta práctica, en primer lugar, produjo un grande problema entre los fieles, es decir, los que lo seguían, y por supuesto, en su esposa Emma, así se llamaba la esposa de José Smith, ya aquí estaba casado ya, amén. Y su esposa Emma se resistía fuertemente a esta práctica y a esta doctrina que José le estaba diciendo, amén, que era necesario practicar, amén. Y por supuesto, hermano, esto era de esperarse. Imagínese usted que venga un esposo y que le diga a la esposa: oye, fíjate que Dios me reveló, amén, que tengo que tomar otras 2 mujeres más aparte de ti. ¿Qué le diría usted, hermana, a su esposo? Andate a bañar, vos. Sacúdete, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien o qué? Amén. ¿Por qué? Entonces, este fue un golpe duro para la esposa llamada Emma de José Smith, y también para la gente, porque el asunto es que él tenía que casarse con las hermanas de la iglesia, tenía que pedirle, digamos, las hijas al papá, ¿verdad? O incluso, como vamos a ver, a quitarle la esposa a una persona de la congregación, porque también tomó esposas, hermano, como esposas a mujeres ya casadas,
que esto ya no es poligamia, sino que se llama poliandria, ¿verdad? Cuando entonces una persona casada toma a otra persona casada y consienten en vivir juntos. Esta práctica se le llama poliandria. Alabado el Señor. Entonces, pero él no quería, como dijimos, ¿verdad? Él no quería, él se resistía. Pero ¿sabe qué fue lo que lo hizo entrar? Pero un ángel, dice, se le apareció 3 veces en 1834 y 1842 para decirle que esto era una orden de Dios. Amén. Es decir, José, yo sé que tú no quieres tener más mujeres, pero Dios te manda. Esto es una orden de Dios. Y como era una orden de Dios, pues ¿para dónde hacerse, hermano? Pero según él se resistía, pero el ángel le dijo con una espada desenvainada: vas a tener que hacerlo. Y él accedió. Ahora, estos matrimonios podían o no incluir relaciones sexuales. Más adelante vamos a ver el por qué, ¿verdad? Pero según, ¿verdad? La doctrina mormona en cuanto a la poligamia, de hecho hay algunas iglesias mormonas que todavía practican esto. Ya la mera doctrina en Salt Lake City ya no lo practican, ¿verdad? Pero según en estos matrimonios podían o no incluir relaciones sexuales, ya que eran, según la orden de Dios, matrimonios para esta vida o para la eternidad. O sea que las esposas eran para aquí o eran para después de la muerte. Entonces José empezó a tomar más esposas hasta llegar a un total de 40 esposas, hermano. Las edades de estas esposas iban desde una adolescente de 14 años hasta una señora de 56. Las esposas llegaron incluso a ser mujeres que ya estaban casadas, como vimos, ¿verdad? Esto es poliandria. En uno de sus escritos, José Smith relata lo que según Dios le dijo, y con esto le voy a parar aquí porque ya el tiempo se nos ha ido, hermano. Él escribe en su libro Doctrina y Convenios, en el capítulo 132, versos 58 al 62, él dice: por tanto, según Dios diciéndole, por tanto, nadie censure a mi siervo José, pues yo lo justificaré, porque él hará sacrificio que yo requiero de sus manos. Y además, tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda, y son vírgenes, y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado, no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él y a nadie más. Y se le son dadas 10 vírgenes, por esta ley no puede cometer adulterio, porque a él le pertenecen y le son dadas. Por tanto, queda justificado mi siervo. Y además, de cierto te digo, si un hombre que tiene las llaves de este poder tiene una esposa, ella, la esposa del hombre, ha de creer lo que el hombre le dice respecto a esto, o será destruida. Por tanto, me será lícito, si ella no acepta esta ley, que él reciba cuantas cosas yo, el Señor su Dios, le dé, y él queda exento de la ley de Sara, la cual ministró a Abraham según la ley, cuando le mandé a Abraham que tomara a Agar por esposa. Esto lo escribió José Smith según Dios le reveló a él, hermano. Amén. Aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Estamos hablando de la poligamia. Amén. La iglesia mormona se enoja cuando uno menciona esto, pero no puede negarlo. La misma página, si usted entra a la página de ellos, tiene un escrito referente donde reconocen que así fue José Smith en el principio. Imagínese, hermano, casarse con una niña de 14 años. Imagínese usted, esto era un depravado, era lo que era este tipo, hermano. Y lo peor de todo, diciendo que Dios le está revelando esto, y que si la mujer no acepta, ¿verdad? Porque no era solo para él, sino que era para todos los hombres. Si no acepta, Dios la va a destruir en el infierno. Dios la va a destruir, ¿verdad? Dios la va a excluir, más bien dicho, de la gloria celestial y cuánta cosa. Entonces, hermano, vamos a dejarle aquí, ¿verdad? Para no adelantarnos mucho. Pero estas cosas son la que la iglesia mormona, amén, enseña incluso algunas ramas en el día de hoy todavía.
Bendito el Señor. Vamos a dejarle por ahí, hermano. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria al nombre de Jesús. Y con la ayuda del Señor continuamos el próximo martes. Vamos a darle gracias a Dios y oramos.